Hola, ¿qué tal? Soy Katy Quintero y esto es Entre lo Humano y lo Divino. Un podcast que hacemos con todo el amor para ustedes, para nuestro crecimiento personal y nuestro acercamiento con Dios. ¿A través de qué? De esas pequeñas prácticas que usted y yo podemos hacer en nuestro día a día para poder tener, como les digo siempre, una fe cada vez más vibrante y verdadero gozo en nuestros corazones. Bienvenidos una vez más a este espacio. Les recuerdo que este programa es dedicado a la gloria de Dios y a nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María. Hoy con un tema espectacular. De verdad que este testimonio sé que los va a dejar con la boca abierta. Señores, hay historias que no solo se cuentan, sino que se sienten. Y esta es una de ellas. Una historia que rompe contra toda lógica humana, contra todo entendimiento. Supera la ciencia y nos recuerda que la única explicación a veces es una sola palabra: Dios. La persona que viene hoy nos viene a contar cómo la fe y la obediencia hicieron que muchos milagros sucedieran en su vida. Esta mujer nos va a contar cómo ella creyó cuando nadie creía, cómo ella se dedicó a orar cuando todos estaban en silencio y cómo decidió esperar lo que parecía imposible. Sin más preámbulos, les quiero presentar a esta querida invitada que hoy nos viene a regalar un testimonio fascinante y muchas lecciones, la señora Olga Argüello. Bienvenida, Olga. Gracias por esas palabras. Es un placer tenerte. Quiero que sepan que yo este testimonio no lo he escuchado en vivo, así que para mí va a ser una experiencia tan linda como para ustedes. Olga, tenemos la tradición en este programa siempre de hacer una oración para encomendarnos, como tú muy bien lo sabes, a Dios y a María Santísima. Así que vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, yo te invoco en este momento y te pido, Señor, que hagas presencia en cada rincón de este lugar. Bendice a todos los que hacemos parte de este programa, a nuestros invitados y, por supuesto, a todos nuestros espectadores que puedan escucharnos o vernos. Protégenos, Señor, y cúbrenos con tu sangre bendita, Señor Jesucristo. En este día yo te pido paz, sabiduría y fuerza. Hoy, Señor, quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensiva, suave y humilde, para poder ver a todos mis hermanos más allá de las apariencias como los ves tú mismo, Señor. Cierra nuestros oídos de toda murmuración y guarda nuestra lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan sean los que permanezcan con nosotros. Hoy quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí puedan sentir tu presencia, Señor. Revístenos de tu bondad y haz que durante este día te podamos reflejar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ya encomendados al Señor y felices de tenerte aquí, vamos a empezar con esta gran historia, Olga. A mí siempre me gusta poner a los espectadores, a nuestros televidentes en contexto. Entonces, empecemos por el principio. Esa Olga pequeña, ¿cómo empieza en tu infancia ese crecimiento en la fe? ¿Cómo era tu familia? ¿Eran católicos, practicantes? Cuéntanos un poquito de esa parte. Bueno, creo que, eran muy católicos. Siempre Papá Dios era primero y siempre se decía Papá Dios. Y tuve la dicha de tener un buen papá, una magnífica mamá y 4 hermanos buenísimos. Así que yo crecí en una burbuja de amor. Pero la fe entró, creo que natural. Mi papá era arrocero y todas las noches en la cena nos decía: hoy necesito que recen para que no llueva mañana, porque no quiero lluvia, porque en este momento vamos a hacer la cosecha. O hoy necesito que recen para que llueva, porque necesito lluvia para la cosecha. Entonces siempre era, y el día siguiente: papi, ¿te llovió? O papi, era averiguando. Y a veces pedía lluvia y no llovía. Entonces yo decía: papi, ¿no te llovió? Sí, pero no te preocupes porque eso me ayuda para tal cosa. O sea, Papá Dios siempre estaba bien.
O sea, cumpla o no cumpla, papá Dios siempre estaba bien. Así que esa es lo que mi papi me regaló. El poder rezar y tener la confianza que Dios sabe lo que va a hacer. A veces no, lo mismo que uno quiere, pero Dios sabe. Y mi mami era una mujer fuerte, del rosario diario. Y ella, vamos a suponer que yo me caía. Y venía toda rasponeada y toda llena de sangre en las rodillas. Y entonces ella llegaba y me curaba, pero yo seguía llorando. Y ella me agarraba, me llevaba a la cruz y me decía, si te duele más que a él, sigue llorando. Por supuesto. No te dolía tanto como a él. No me dolía tanto y me iba de fuera de vuelta a correr. Y eso quedó siempre en toda la vida. Si me duele más que a él, sigo quejándome o sigo llorando. Y si no, no. Y por supuesto no. Entonces esas dos cosas creo que me ayudaron muchísimo. Qué gran reflexión, fíjate, porque cuando me cuentas lo de tu padre, yo lo que pienso es que ustedes tenían una fe muy clara, era una fe real y consistente en entender que de pronto sí o de pronto no, pero al final del día es la voluntad de Dios y Él nos ama tanto que es lo que más nos conviene. Es ese entendimiento desde el amor y desde la fe. Ahora, pasamos un poquito a los movimientos con tu vida, porque tú naces en Cuba, pero luego te vienes a los Estados Unidos, a Texas, y creces acá. Tus primeros años, toda tu infancia, tu elementary, pero luego te vas, nuevamente te mudas a Nicaragua, donde empieza... Algo, perdón, que no te dije. Todas las navidades mi papá decía, la próxima Navidad comeremos lechón en Cuba. Hasta que un día dejó de decirlo. Pero siempre nos pidió que regresáramos por Castro, porque él era católico y él fue a Belén con los jesuitas. Entonces nunca había odio en mi casa, nada. Siempre era amor. Yo, ahora que me dices esto, me recuerdo una anécdota muy bonita, que esto no pasa en todos los hogares, señores, y en eso incluyo el mío. En la casa de Olga, algo muy hermoso que me contabas, que tu padre les enseñó dos cosas muy valiosas. Número uno, nunca decir malas palabras. Y número dos, hablar con mucho cuidado de otras personas para no dañar la reputación de nadie. Volvemos a lo mismo, la fe es algo que no se debe decir, es algo que se debe vivir. Y yo creo que tus padres por eso sembraron esa semilla tan grande en ti, que hoy es el resultado de esta gran esposa, madre y abuela que eres. Pero bueno, continuamos, que te vas, llegas entonces a Nicaragua y ocurre entonces, yo creo que uno de los eventos que quizás marcaría mucho tu vida. Algo pasa cuando tenías 12 años, cuéntanos un poquito qué fue lo que sucedió en esta ocasión. Sí, estaba en 6º grado y nos invitan a nuestro primer retiro. Y en el retiro la monja nos dijo, recen por su compañero ideal, que sea sano y fuerte en cuerpo y en alma, que lo aleje de todo mal y que lo ponga en tu camino en el momento adecuado. Yo tenía 12 años, para mí los varones eran para jugar béisbol y basquetbol y voleibol y tenis, pero yo dije, nada me cuesta rezar por él. Y desde los 12 años, todos los días, hice esa oración, esperando. Qué bonita es la obediencia, ¿no? Desde pequeñita. Eres una mujer muy obediente. Ahora, llegas a la pubertad y te encuentras con una situación, digamos, complicada médicamente. ¿Qué es lo que te diagnostican y qué es lo que sucede en esa parte de tu crecimiento y desarrollo? Que bueno, a los 13 años me vino el periodo y no me volvió a venir. Mi mamá fue a hablar al doctor, al pediatra en ese instante. Claro. Y él le dice, no, hasta los 15 años eso es normal. Pero llegó a 15 años y todavía nada. Entonces ya el pediatra me recomendó un ginecólogo. Y entonces me hacen pruebas y exámenes y todo. Y como no me encontraron nada malo, me empezaron con pastillas, inyecciones para provocar el periodo. Pero no aparecía. No apareció. Ya tengo 17 años y todavía nada. Ya 17 años y sigues con esta condición y tomando medicamentos, ¿no? Ahora, en esta etapa, cuando ya tienes 17, aparece un personaje. ¿Quién es Javier? Cuéntanos quién es Javier y cómo conoces, cómo nace esa amistad con él. Bueno, desde los 15 empecé a ir a fiestas. Entonces, cada vez que conocí a un muchacho, el lunes, amaneciendo en el colegio, a la capilla, conocí a fulanito. Ese es mi compañero ideal. Si es que me siga cayendo bien, y si no, que haga algo y que me dé cuenta que no. Y entonces, al siguiente, gracias a Dios, ese no es. Y entonces, era conocer y tachar. O sea, este no es, este no es, este no es. Y entonces a los 17, en una Semana Santa, fuimos a la playa y a unos varones están jugando béisbol. Y yo soy bien deportista, entonces yo quería ir a jugar béisbol y mis amigas, no, eso no se hace, estos varones están jugando. Y yo era bien penosa, pero el deporte, el amor al deporte era más fuerte que mi pena.
Entonces me acerqué y digo, ¿puedo jugar? Y los varones creyeron que yo estaba coqueteando. Ay, ¿con qué quieres jugar? Entonces ese tonito. Entonces le digo, espérense, déjenme batear una vez. Si no bateo como jugador, me siento con las mujeres, pero si no, respétenme como jugador. Y entonces, por supuesto que bateé y me dijeron que juega primera base, y empecé a jugar. Y uno de ellos era mi esposo, pero ni me volteó a ver. Yo estaba con trencita, era 17, pero parecía de 14. Y cuando terminamos me pidieron que le presentara a mis amigas. Pero mis amigas me habían dicho que si yo iba, que no me conocían. Entonces les dije, rodéenme, pasemos enfrente. Después yo se las presento. Y uno de ellos era Javier. Y nace esta bonita amistad, pero mira qué lección tan chévere, porque usualmente creemos que ese enamoramiento va a ser algo explosivo a primera vista, y ese precisamente no fue tu caso. Nada, él pasó, hablaba con una muchacha, claro, todas estaban con traje de baño, 2 piezas y pintadas y todo, yo trencita y con capita, porque mi papá me obligaba a taparme. Bien modesta. Entonces, él vio primero a todas las otras, pero 5 meses más tarde se fijó en mí. ¿Y se hacen novios entonces? Y nos hacemos novios. Bueno, ya tenían una relación y me contabas en nuestra entrevista previa que solo unos meses después de que empiezan ese noviazgo, vuelve otra vez el tema médico a molestar. ¿Qué sucedió en esta ocasión? Sí, teníamos 3 meses de ser novios y cuando resulta que como el país es muy pequeño, mi ginecólogo resultaba ser su cuñado. Entonces era bien difícil porque el ginecólogo voy y me dice que las pastillas e inyecciones no están funcionando y que van a hacer una operación exploratoria, porque en esa época no existían ultrasonidos ni nada de eso, que iban a hacer una operación exploratoria para ver qué pasaba ahí adentro. Entonces cuando yo le digo a mi papá, ¿qué le digo a Javier? Y me dice, dile que es apendicitis. No podía decirle que un ginecólogo me va a operar. Era su familiar, ¿no? Además. Entonces, él llegó y yo puse así espalda con espalda y le cuento pues lo que dijo. Y le conté todo mi problema. Muerta de vergüenza, ni mis amigas, nadie sabía. Y entonces, bueno, me operan. Y yo creía que cuando te operan que te curaban. O sea, te duele el estómago, te dan una pastilla y te curan. Claro. Te duele la cabeza, te dan una pastilla y te cura. Yo creía que me operaban y me curaban. Entonces yo no sabía los resultados de la operación, que resultó como 4 horas y media. Y él llega al hospital y se sienta en la cama al lado mío, mi mamá está así al lado de la cama, y me dice, aunque nunca puedas tener un hijo, yo me casaré contigo. La parte de casarme no me asustó nada, porque yo sabía que él era. Pero, ¿quién dice que yo no voy a tener hijos? Entonces él se da cuenta que yo no sé los resultados de la operación. ¡Wow! Y entonces cambia el tema, pero el tema quedó aquí. Y cuando él se fue, le pregunto a mi mamá, mami, ¿qué es esto que yo no voy a poder tener hijos? Y mi mamá dice, Olgi, ¿para Dios hay algo imposible? No, pues no hablemos más. Ok, no hablemos más. La fe nuevamente aparece ahí. Bueno, pero te operan y finalmente, ¿qué sucede médicamente en ti? Porque me dice, es una operación que dura 4 horas y media y se supone que era solo exploratoria. ¿Encuentran algo en el procedimiento? ¿Qué sucedió? Encontraron tantos quistes en el ovario izquierdo que me lo quitaron todo. Y encontraron tantos quistes en el ovario derecho que me dejaron una pellizquita por decir que algo quedó. O sea, básicamente quedaste casi sin ovario, sino con un mínimo porcentaje, y por eso las probabilidades de embarazo eran nulas. Wow. Bueno, sigues entonces, me imagino, con Javier en la relación, y aquí aparece otro personaje clave de esta historia. Vean, el primero fue Javier. Bueno, yo diría que los papás, porque los papás son los pilares. Luego Javier, y ahora aparece alguien más. La madre de Javier te insiste en que conozcas a alguien. ¿Quién era esta persona? Sí, como a los 5 meses de la operación, y empecé de vuelta con pastillas, inyecciones para ese pedacito, la mamá de Javier le dice que hay una monjita que quiere que yo conozca. Entonces, ella era nica, pero vivía en Costa Rica, y estaba de vacaciones en Nicaragua, porque ahí donde estábamos. Entonces me llevan a Granada, que es donde ella estaba, y yo llego a conocer a la monjita, amiguita de la mamá. Eso es todo lo que yo sé. Y ella está rodeada de exalumnas, se levanta ella y me llevan a un cuarto aparte
y Javier viene conmigo. Entonces ella se sienta en el sofá al lado mío y Javier en esta silla al lado y me dice, contame. Y yo que yo no sé lo que está pasando. Le digo, ¿qué quiere que le cuente? Su historial clínico. Y usted es doctora. O sea, yo no entendía nada. No, pero cuéntame. Entonces, le explicaste, claro. Le expliqué todo lo que le acabo de explicar ahorita. Y entonces me hizo 3 preguntas. Me dijo, ¿crees en Dios? Yo digo, sí, yo creo en Dios, claro que creo en Dios. ¿Crees que Dios puede hacer milagros? Y yo le digo, Dios puede hacer lo que quiera, Él es Dios, ¿verdad? Y yo estoy un poco incómoda porque yo no le contaba nada a nadie mis cosas. Entonces estoy incómoda porque esta monja está metida en mis cosas, yo no entendía. Claro. Y después me dice, ¿tú crees en la intercesión de la Virgen? Entonces yo le dije, mire, le pido un permiso a mi papá y me dice que no. Le digo, mami, habla con papi. Después mi mamá habla con papá y de repente papá dice que sí. Si mi mamá de la tierra intercede tanto por mí, ¿cuánto más mi mamá del cielo? Claro que creo en la intercesión de la Virgen. Entonces me dice, pero así muy tranquilita, me dice, vas a hacer 60 sábados de comunión. No puedes fallar a ninguno. Antes de los 60 sábados, tu cuerpo va a empezar a funcionar. Antes de los 60 sábados, te vas a casar. Me ataqué de risa, yo tenía 17. Y entonces digo con él, pero bromeando, sí. Y él tenía 19, entonces nos íbamos a casar en menos de un año, o sea, yo 18 y él de 20. Entonces me río porque claro, lo veía absurdo. Y me dice, no te rías, que así lo quiere Dios. Entonces me trato de ponerme de vuelta, no, tranquila. Y un mes después de los 60 sábados, saldrás embarazada. Bueno, papá y niña, se levanta y se va. Y ya. Y ya. Y yo, ¿qué acaba de pasar? ¿Verdad? ¿Cómo puede ver el futuro? Y digo, Javier, ¿quién es ella? O sea, yo todavía ni siquiera sabía su nombre. ¿Quién es ella? Entonces Javier me dice, bueno, si quieres no le hagas caso. Y digo, un momentico, he pasado por pastillas, inyecciones, operación. Esta es la receta más fácil que me han dado. En vez de ir a misa el domingo, voy a misa el sábado en la noche, mato 2 pájaros en un solo tiro, hago mi misa el domingo y comulgo el sábado. Lo voy a hacer. Agarré mi calendario y empezar a apuntar. Pero era, no pierdo nada. Ahí ya no había fe. Era, no pierdo nada. Nada me cuesta hacerlo. Pero había obediencia, Olga. Había obediencia, había mucha obediencia. Que yo por eso siempre digo que la obediencia viene la fe. Siempre. Primero hay que obedecer y luego... La fe vendrá. Y con la fe los milagros. Con la fe los milagros. Sí, es que a veces pedimos mucho, lo conversábamos ayer, Olga y yo, pedimos muchas cosas, es una oración pedigüeña, en vez de empezar por, un momentito, ¿qué tengo que hacer? Hacer los méritos para, después sí mirar a nuestro Papá Dios, como dice Olga, que me encanta, y decirle, Señor, esta es mi ilusión. A ver tú qué quieres, si es para mí o no, pero aquí está mi corazón dispuesto y obediente. Ahora, te dice esto esta monjita y empiezas a cumplir tus 60 sábados. Y mientras tanto sigo con las pastillas, sigo con las inyecciones. Podríamos decir que estoy agarrando 2 cuerdas. La cuerda de la medicina, y la de la que fe. Es la que más confiaba, y la cuerda de obedecer, de ir a comulgar los sábados. La fe, sí. Entonces, de repente, ya avanzado los sábados, el doctor en mi cita me dice, Olga, acéptalo, ya deja de tomarte las pastillas, inyecciones, acéptalo, tú nunca vas a salir embarazada. Era la primera vez que él me lo decía a mí. La única otra vez que lo había escuchado fue en el hospital, mi novio. Llego tumbada a la casa y cuando viene mi novio, cuando viene Javier a visitarme, digo, mira lo que dijo tu cuñado, yo así. Claro. Y entonces él me dice, ¿y dónde está tu fe? ¿Y para qué estás haciendo los sábados? Y me dio una sacudida, tenés razón. Y él me levantó de vuelta, pero el doctor le había dicho a mi mamá, si quieres vete a los Estados Unidos, tal vez hay cosas nuevas allá que no tenemos acá y a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces estamos ya con los planes para ir a los estados. Y 2 días antes del viaje, Javier se me acerca y me dice, a mí no me interesa saber lo que va a decir el doctor, yo te amo y quiero decirle a tu papá que me quiero casar contigo. Y yo le dije, mira, yo te quiero mucho, pero somos unos niños. Si mi papá dice que sí, yo con gusto me caso contigo, pero dice que no, tiene toda la razón, somos unos niños.
porque él estaba de estudiante, o sea, era vivir en mi casa y que mi papá nos mantuviera mientras él terminaba. Y entonces habla con mi papá y mi papá dice que sí. Y yo digo, aquí todo el mundo está loco, pero bueno, yo feliz porque yo te quiero. Entonces me fui a los Estados y el doctor me chequea y me dice, señorita, la glándula pituitaria está como dormida. Ella es la encargada de, si se despierta, tal vez hace funcionar ese pedacito. Piense en adopción cuando se case porque usted nunca va a tener un hijo. O sea, otra vez te dan el diagnóstico de que era imposible embarazarte. Y ya llevabas muchos sábados. Ya llevaba muchos sábados, llego y esta vez me cortaron esta cuerda. Médicamente ya no había opciones. Ya médicamente ya nadie podía hacer nada por mí. Entonces lo único que me quedaba era esta cuerda. Entonces yo, papá Dios, tú eres mi único doctor, por favor, papá Dios, solo tú. Entonces era rogando cada sábado, marcando, y era, por favor, papá Dios, tú no me abandones, tú no me abandones. Y entonces, 2 meses más tarde de haber ido a los Estados Unidos, ¡pum!, me llené la regla. Diciembre, enero, febrero, y en marzo nos casamos. Te casas en marzo, viene la regla y luego te casas. ¿Qué sucede esa noche de bodas? Ay, esa noche como de repente, tú sabes, como tantas cosas pasando a la vez, de repente, Javier, ¿te estás dando cuenta? La monja dijo, antes de los 60 sábados, tu cuerpo va a funcionar. Tiene 4 meses de estar funcionando. Antes de los 60 sábados nos vamos a casar. Y aquí estamos 2 niños casados con permiso de los padres. O sea, esto es verdad. Esto es verdad, yo sí voy a estar embarazada, y ya de ahí en adelante, Kathy, ya no era, por favor, papá Dios, es como que veías el finish line, papá Dios, faltan 8, faltan 7, faltan 6, era una seguridad eso de poder mover montañas. Yo podía mover montañas, y entonces cuando terminó el 60º sábado, mi mamá tenía un viaje, le digo, tráeme ropa de maternidad porque el mes que viene voy a estar embarazada. No me trajo nada. No. Y yo iba por las calles y donde quiera que veía alguien, como si te hubiera visto a ti, Katy, te tengo que contar, el mes que viene voy a estar embarazada. No. Y mi mamá decía, Olgi, eso no se dice el mes que viene. Uno espera estar embarazada, entonces uno dice, pero es que mami, quiero que el mundo entero sepa que el mes que viene voy a estar embarazada. O sea, nadie me sacaba de ahí, Katy. Era una felicidad. Mira, estoy que lloro, porque solo te escucho y es esa fe, lo que tú dices, ya dejé de estar ahí pidiendo y fue como gracias porque ya sé que va a ser un hecho. Sí. O sea, me da una emoción muy grande. Sí. ¿Y qué pasa cuando se cumple este mes? Al mes, yo digo, no me vino la regla, yo estoy embarazada, y llamo al doctor, no me vino la regla. Olga, yo te operé, ese pedacito ahora puede pasar 3 años sin funcionar. Tú no puedes estar embarazada, yo sé lo que dejé ahí adentro. Pero yo estoy embarazada. Y en esa época no había todos estos kits que hay claro. Ahora. Era el examen de orina a los 15 días de retraso. Pero yo a los 7 no me aguanté y fui a hacer el examen. Salió negativo. Le digo, claro que salió negativo, porque hay que esperar hasta los 15. Pero yo estoy embarazada. O sea, yo estaba aquí arriba. Una convicción. Y todo el mundo tenía miedo que iba a ir de pico. Pero yo estaba acá arriba volando alto. Y a los 15 días voy a dejar el examen y a las 4 de la tarde lo iban a entregar. Y entonces mi esposo me dice, tú no vas a ir al laboratorio. Y yo, ¿pero por qué, Javier? Porque si es positivo vas a hacer un escándalo. Y si es negativo vas a hacer un escándalo. Y a mí no me gustan los escándalos. Él es como Captain Von Trapp de la novicia rebelde. Sí. Y entonces se va y él no regresa hasta las 8 de la noche porque de ahí iba a la universidad y no existían celulares ni nada claro. para poder llamar. Entonces a las 8 de la noche yo lo estoy esperando y entra mi esposo mide 6'2", 200 libras, un hombre grande. Fuerte. Verlo llegar, yo corro para el carro y abro la puerta y lo veo con anteojos oscuros y es de noche. Y lo veo que tiene su pañuelo en la pierna. Y se quita los anteojos y están rojos de tanto llorar. Y en eso solo me entrega el sobre, no puede hablar. Y yo agarro el sobre y lo miro a él y yo no sabía si lloraba de alegría o de tristeza y dudé, Katy, porque no sabía de dónde venían esas lágrimas. Y entonces abro el sobre, positivo. ¡Ay, positivo!
Y entonces lo abrazo y le digo a mi padre y llamo por teléfono al doctor. Ay, qué ganas tenía de hablar con el doctor. Decía, ja, 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 ja. ¿Tú sabes cómo Dios los sí niños? pudo. Dios sí pudo. Y me dice el doctor, Olga, se confundieron en el laboratorio. Otra vez, a bajarte. El día siguiente voy al laboratorio y como una niña vegetarina, yo no me separo de ella. Porque el doctor dice que ustedes confunden. Donde vaya ella, voy yo. Como loca. Porque quería estar 100% segura para poder decirle al doctor que no me confundieron. Y por supuesto positivo. ¡Wow! Y fui a la oficina a decir, aquí está, fue mi orina, no se confundieron. Y yo estoy embarazada, porque para Dios No hay no, imposible. no hay imposible. Entonces me empezaron a cuidar. No puedes hacer esto, no puedes aprender a bordar y tejer y crochet y todo, porque tenían miedo que esta era... Es que no habían probabilidades, señores, les recordamos, ella básicamente no tenía ovarios, tuvo toda la vida problemas de ovulación, o sea, era imposible y literalmente ocurre este gran milagro. Y entonces empieza la barriga a crecer y ¡ay, parece barriguita de mujer! Y yo digo, sí, pero yo le pedí a papá Dios un varón y todo el mundo me empieza a regañar y todavía pidiendo gusto. ¿Y cómo te atreves? Todavía pidiendo gusto. Y le digo, pero es mi papá. A mi papá yo le pido lo que sea, a él lo que me dé. Y lo que me dé yo voy a ser feliz. Pero yo quiero que él sepa que yo quiero un varón primero, porque mis hermanos cuidaban a mis hermanas. Entonces yo quería mis varones primero para que cuidaran a las niñas después. Yo pensando ya en todo lo que venía. Y entonces nace un varón. ¡Wow! Nace un varón. ¡Qué milagro! Sí, y entonces, claro, tan pronto pudimos, nos fuimos a Costa Rica porque yo quería que la monja viera el bebé. Y entonces fuimos a ver a Sor María y ella me agarra el bebé y vamos a la capilla. Y en la capilla hay una estatua de la Virgen grandota de María Auxiliadora. Y va y se lo presenta así a María Auxiliadora porque ella es salesiana. Entonces después me lo entrega y dice el milagrito. Y habrán muchos más. Y tienen que averiguar por qué Dios permitió que vinieran, porque no estaban supuestos a venir. Y díselo a tus hijos cuando nazcan, a todo el tiempo, tienen que averiguar por qué Dios permitió que vinieran, porque no estaban supuestos a venir. Entonces, Javier, viste que vamos a tener mucho. Yo feliz. Pero todo el mundo decía que darle gracias a Dios que tienes uno, claro. Entonces, regresamos a Nicaragua y sí. Sí, ¿qué sucede después? ¿Qué sucede después? Ya Javier se gradúa y nos vamos a hacer su posgraduado a Houston. Y en Houston, cuando ya el bebé tenía 7 meses, de repente me empieza a venir una hemorragia espantosa. Y yo digo, este no es un periodo, esto es algo diferente. O sea, yo sabía que algo me estaba pasando porque esto no es normal. Entonces fuimos al doctor y me chequean 3 doctores. Uno, después otro. Y digo, ¿qué está pasando aquí? Entonces vienen los 3 y nos dicen que estoy con una hemorragia espantosa, que estoy embarazada, pero que lo estoy perdiendo. No. Y que tengo un tumor del tamaño de una naranja. Y que no saben si es maligno o benigno y que hay que operar tan pronto termine de abortar. Porque... Aparte te sugieren el aborto. ¡Wow! O sea, no, que se iba básicamente a desprender con esa hemorragia. Y que cuando terminara de abortar natural, que viniera a operarme. ¿Y qué pasó, Olga? Bueno, en camino a la casa, Javier dice, tenemos que llamar a nuestros padres. Pero yo le dije, espérate, yo tengo el teléfono de Sor María en Costa Rica. Llamemos a Sor María primero. Entonces, llegando a la casa, llamamos a Sor María, le cuento todo lo que te acabo de contar. Y Sor María dice, ¿tienes agua bendita? Sí. Agarra el agua bendita y ponete en la barriga, pon tu mano verticalmente, pon tu mano, madre mía, ponla antes que la mía. Por la Santa Cruz, líbrame del demonio todo mal. Y niña, no te preocupes, ese bebito va a nacer y tú no tienes tumor. Digo, solo para recordarles, son 3 doctores en Houston que me acaban de chequear y esto fue, no, yo te estoy diciendo que ese bebito va a nacer y tú no tienes tumor. Ok, Sor María dice que este bebito va a nacer y yo no que no hay tumor. Y entonces Javier habla con mis padres, todo, y sigo con la hemorragia espantosa. A la semana voy otra vez a chequeo
me chequean y dicen, no comprendemos cómo no has perdido el bebé con tanta sangre que estás derramando. Con gotas mucha gente han perdido. Pero lo más increíble es que los 3 sentimos el tumor y ahora los 3 no lo sentimos. Entonces eso es la mitad de lo que dijo Sor María, faltan otra vez. Y entonces sangré por un mes entero, pero una hemorragia espantosa. Al cabo del mes paré de sangrar, yo ya paré. Entonces iba feliz a mi cita médica para poder decir, ya. Y me chequean los doctores y me dicen, tenés que abortar. Digo, ¿cómo que tengo que abortar? Mi bebé está luchando por vivir y yo voy a luchar con él. No, es que tenés que abortar, te van a hacer un monstruo porque has perdido demasiada sangre en el primer mes de concepción. Tienes que abortar, te van a hacer un monstruo. Digo, yo no puedo abortar, pero es que te van a hacer un monstruo. Y me lo recalcaron no sé cuántas veces. Y yo digo, miren, si Dios me manda un monstruo, me da la fuerza para ser la mamá de un monstruo. Yo sigo adelante. Pero por supuesto, Katy, poniéndome la agua bendita todos los días, poniéndome la agua con bendita. la oración. Digo, papá Dios, yo no quiero un monstruo. Pero bueno, si tú me lo mandas, me vas a dar la fuerza para ser mamá de un monstruo. Pero tú no puedes poner sano, tú no tienes que mandarme un monstruo. Pero bueno, rezando los 9 meses y nace un niño de 8 libras y media, sano, fuerte, y le recalqué a los doctores, miren el monstruo, que ustedes querían que yo abortara, ¿verdad? Sano, fuerte, guapísimo, bello. No, ¿me tienes? No, es que no me puedo imaginar, después de que te digan tantos médicos, y sobre todo, como tú dices, en Houston, un lugar donde todos sabemos que la medicina es muy desarrollada, que hay excelentes hospitales y especialistas, y contra toda cosa, Dios hizo su voluntad. O sea, qué impresión. Y nace ahora ya no 1, sino 2 hijos, y 2 varones, bendecidos y sin tumor. Y sin un tumor que habían diagnosticado del tamaño de una naranja. Estamos hablando de algo realmente muy grande. Nace, ya tienes 2 bebés y continúa tu vida con Javier. Sí, ¿Qué vino después? Bueno, no me vino la regla. Y no me vino la regla. Y yo pienso, bueno, tal vez ya Dios me regaló 2, ¿verdad? Pero yo dije, no, tengo que ir a chequearme, ¿verdad? Entonces, Javier tenía los 2 pequeñitos. Imagínate, uno tenía, si son 7 meses de diferencia. Nada. Año, 4 meses y muy poquito, meses, o sea, sí. Entonces, Javier me dice, no, yo voy a dar vueltas en el carro porque cuidar a 2 es difícil ahí en la oficina. Ok, entonces esas son las últimas palabras de Javier. Voy y me toca el doctor y yo digo, bueno, no me ha venido la regla, entonces yo no sé si es un trastorno del mío o no sé, aquí estoy. Y me chequea y me dice, no, todo está bien, estás embarazada. Wow. Y digo, ¿estoy embarazada? Sí, estás embarazada. Entonces se va el doctor y yo digo, Dios mío, si casi no puedo con 2 y con 3. Y Javier, ¿qué dijo? Que cuidar 2 no era fácil. No era fácil y ahora va a tener que cuidar a 3. Y yo estoy todavía acostada pensando en todo esto que me agarró de sorpresa porque yo nunca siento nada cuando estoy embarazada, yo no vomito ni nada, así que no me di cuenta. Y en eso entra la enfermera, Katy. Y estoy acostada, tengo a la enfermera acá enfrente y me dice, ¿quieres abortar? En ese momento yo decía, estoy en un momento de debilidad, me acaban de decir, si no tuviera mis pies bien cimentados en la fe, qué fácil es caer en tentación cuando te acaban de decir algo que todavía estás dándole vuelta en la cabeza. Pero yo la volteé a ver con los ojos horrorizada y yo la vi vestida de rojo con cuernos y el tenedor ese grandote. O sea, yo vi el diablo ahí, al lado, lo sentí. Wow. Y la pobrecita le dije, apártate de mí, Satanás. Salió. O sea, me salió del alma porque yo sentía que tenía la tentación al lado. Y le pegó un grito, apártate de mí, Satanás. La pobre enfermera salió corriendo. Y eso me dio, Katy, ay, Silvia, te acabo de defender. O sea, me dio una fortaleza. La nombraste de una vez, le pusiste el nombre. Le dije, Silvia, bueno, eso tiene una historia que a los 10 años lo prometimos una prima y yo de ponerle los nombres. Así que yo sabía que si iba a tener una niña se iba a llamar Silvia. Así que inmediatamente le dije, Silvia, te acabo de defender,
mami te acaba de defender. Y eso me dio fuerza para salir adelante, ¿verdad? Y entonces cuando llego al carro, y Javier me pregunta, ¿cómo estás? No, estoy muy bien. Y que dice el doctor, no, que estoy muy bien. Y entonces, ¿por qué el retraso? Viene Silvia. Y me puse el acelerador a mi corona. Me dejó en la casa con los niños y se fue. Y cuando regresó, yo decía, él también necesitaba un procesar. tiempito, porque cuando regresó, me dice, viene Silvia. Sí, ay, qué alegre. Y entonces... Vino Silvia. Vino Silvia. Tres hijos y todo un torbellino de emociones y una montaña rusa de vida, de pareja, de todo, ¿no? Y aparte jovencitos los dos. Y él estudiando. Y él estudiando. Dependíamos tanto de nuestros padres y no abusábamos. Pues yo tenía un par de zapatos de domingo y un par de zapatos para andar y yo no abusaba en nada porque nos estaban ayudando en todo. Claro. ¿Verdad? Pero... ¿Y qué viene después, Olga? Ya con 3 hijos nace Silvia, afortunadamente sana y fuerte como los demás. ¿Qué pasa después de Silvia? Ya nos trasladamos a A&M porque mi esposo ya se graduó en Houston, Rice, y ahora estamos en A&M. Y estando ahí, no me viene el periodo. Entonces tenía Silvia 9 meses. No me viene el periodo, Javier no me vino. No, debe ser, ya te va a venir, ya te va a venir. Ok, a la semana Javier no me ha venido todavía. No, ya te va a venir. Como en la 4ª semana digo, Javier, siento que me queda apretada la cosa de la cintura. Esto sí es un síntoma. Creo que voy a chequear. Pero ya riéndonos, ya no era... Porque yo no quería el susto de la vez pasada de que no sabíamos. Claro. Entonces yo le empecé a decir día por día. Y entonces, nada, estaba embarazada y vino Ernesto, que una alegría Ernesto. Así que ahora tengo 4 hijos en 5 años y pico de casada. 4 wow, hijos. O sea, nada. Entonces el doctor me dice que mi cuerpo tiene que descansar, que no puedo estar así, que tiene que descansar. Entonces, como era católico, mi doctor me dijo, ve a hablar con un sacerdote. Entonces, Katy, yo andaba con 2 en coche, 1 en la espalda y 1 con una de esas correas. Y así andaba para mantener control de todo cuando caminaba. Y voy a ver al sacerdote, el sacerdote me ve venir. Con 4 hijos. Chiquitines. Y entonces yo le digo, mire, yo no quiero hacer nada contra mi iglesia, contra la fe, contra Dios, contra todo, pero mi doctor me dijo que viniera a hablar con usted. Y entonces él se ataca de risa y me dice, hay excepción para la regla. Me bendijo y dile al doctor que use lo que sea necesario para que te descanses el cuerpo. Yo decía, qué raro, pero bueno, ok. Obediencia otra vez. Obediencia otra vez, porque yo decía, qué raro pues, que me dijera pero eso. Es un sacerdote el que me lo está diciendo. Un sacerdote me lo está diciendo, entonces... pero siempre, qué raro. Allá atrás estaba, qué raro. Pero bueno, voy al doctor y le cuento. Entonces, en esa época estaba muy de moda la T de cobre. Y me dieron como una tarjeta de crédito que duraba 3 años. Entonces, yo la tenía ahí, mi tarjeta de crédito que duraba 3 años sin salir embarazada. Pero yo había intentado dar pecho las otras veces y no podía. Esta vez pude dar pecho un año entero. Entonces no me vino la regla el año entero. Entonces al año ya dejé de dar pecho y estoy esperando que me venga la regla. Y estabas con tu té como si nada. Como que sin nada. Entonces, y en eso ya voy al doctor porque no me viene la regla, Y yo pensé, bueno, pasé 1 año 9 meses sin regla, tal vez se demora un poco en venir. Pero estamos ahorita viviendo en Honduras. Y cuando voy a chequearme el doctor, me dice que estoy embarazada. Entonces yo saco mi tarjetita. No, yo no puedo estar embarazada tengo porque la aquí T. tengo la T de cobre. Y dice que son 3 años. Y yo así. ¿Y tú apenas 1? Y yo tengo 1, así que me faltan 2. Entonces me dice, yo no veo ninguna T de cobre por ninguna parte. Se te salió, no. Si la sentí entrar, la tengo que salir. Entonces mira, aquí no hay ultrasonido, pero ya en los Estados Unidos sí hay. Vaya a Estados Unidos a que le chequeen, porque tenemos que saber qué está pasando. Me voy y no la encuentran, pero dicen que tal vez perforó el estómago o que está en la placenta y que hay que abortar porque el cobre puede afectar al bebé. Otra vez el aborto. Vez. Entonces yo dije, pero no señora, no sabemos los efectos del cobre en el niño, esto, lo otro, tiene que abortar. Bueno, yo no voy a abortar. Y ya
ya Sor María ya estaba en el cielo. Así no la podías llamar. No podía llamarla, tenía que confiar desde allá que ella... Y entonces yo dije, no, yo sigo adelante, mi bebé va, y rezando y poniéndome el agua bendita, y ahí ya sabía la receta, así que a cumplirla. Y nace, pero esa es otra cosa, no sé si quieres. Sí, aquí viene un dato muy curioso, porque Olga me contaba que cuando ya este era el 5º embarazo y realmente su cuerpo estaba exhausto, tenemos que entender que ella médicamente venía con todo una predeterminación, el tema de sus ovarios, cirugías desde los 17 años. Entonces, claro, cuando ya viene este bebé y va a ser un hecho que ella decide tenerlo, tú piensas... Dice, voy a tener mi conversación con Dios, pero solita. Y se va y tiene una conversación con Dios. ¿Qué fue lo que le dijiste a Dios en esa conversación antes de que naciera el 5º bebé? Bueno, todo el mundo me bombardeaba, hasta mi suegra, que es bien católica, de que tenía que parar. Y ella le rezaba a Sor María, parala a esta niña, parala, tú la empezaste, parala a esta niña. Y ella le rezaba a Sor María. Entonces me decían que tenía que operarme. Entonces yo entré en el cuarto y le dije, papá Dios, mira, mis partos son bellos. Soy dichosa, también porque soy tan deportista, yo no sé, pero tengo unos partos muy rápidos. Entonces, porfa, si tú quieres que yo me opere, haz que el parto sea horroroso y que sea una niña, porque yo soy la 5ª y la última. Pero si es un varón, mi papá es el 5º de 11, tú quieres que yo siga teniendo un montón. Así que horrible y una niña. Viene el parto, viene el momento del parto, paso 27 horas de trabajo, de cunclillas, de suero, de caminar, de todo lo que te puedes imaginar. Y el doctor me dice que tiene que ser cesárea, después de 27 horas. Entonces le digo a mi mamá y mi esposo, ¿tú crees que este es un parto horrible? ¡Sí! Horroroso. Entonces le dije al doctor, solamente me toca si es niña, pues si es niño no me toque, porque esa era la cosa, parto difícil y niña. Entonces hacen el parto y le dije que me chequeara a ver qué hizo el papá Dios allá adentro, pero no, seguía con el pellizquito varios, que todos los que me operaron dijeron, ¿cómo puede ser que ella está embarazada 5 hijos con 5 hijos con esto? Y bueno, nace, y cuando nace Olgi me dicen que es niña y yo empiezo con una tortura personal. No, lo que te operaron para no volver a embarazarte. Me amarraron. Y entonces digo, eso no es correcto. Y entonces fui a todas partes donde iba, me iba a confesar y todo el mundo me decía que papá Dios me escuchó mi locura y que no era incorrecto, pero yo decía, ¿por qué me siento que es incorrecto? ¿Te sentías culpable? Me sentía que no debería haber hecho eso, de amarrarme. Y pasé 13 años que donde quiera que iba a hablar con un sacerdote. Y me decían que no. Hasta que un día me invitaron a un retiro del Opus Dei y me dijo que sí, que había hecho mal. Y un sacerdote te lo dice. Que sí. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Te puedes desamarrar. ¡Ay! Yo no sabía que me podía desamarrar. Llego a mi casa. O sea, el primer sacerdote te dice sí, utiliza un método anticonceptivo. Y este último en el Opus Dei del retiro te dice, revierte eso y opérate. Sí, para que estés tranquila si eso te está causando. Wow. Entonces llego a la casa y mi esposo me dice, espérate un segundito, déjame checar que yo te sano. Porque él tenía 41 y yo 39. Muy jóvenes. Entonces se chequea y está bien. Entonces me desamarré. Y cuando me desamarré ya era otro doctor, ¿verdad? Ya han pasado muchos años. Ya era otro doctor. Entonces yo le dije, ¿cómo estoy ahí adentro? Nada más que por... Curiosidad. Me dice, sus ovarios están bien. Yo, no, un momentico. Yo soy Olga Argüello, chequee por favor en su hoja. Yo no tengo ovarios en el lado izquierdo y en el lado derecho solo tengo una pellizquita. No, sus ovarios están muy bien. Entonces yo me quedé pensando, papá Dios es increíble. Tuve 5 hijos con un pedacito y 13 años más tarde, por eso él quería que sucediera esto, que yo tuviera esta inquietud. Y ahora tengo ovario. Entonces no lo entiendo. Y salí embarazada, pero lo perdí y no volví a salir más embarazada. O sea, él manda. Él hace lo que le da la gana. Y él es chistoso, él es bromista. Juega y se ríe un poquito con nosotros. Sí, porque imagínate, tuve 5 con un pellizquito y después ya no tuve con los 2. Olga, es de verdad, no hay forma, yo creo que cada evento de tu historia supera al otro.
Supera al otro porque es absolutamente fascinante y esto nos demuestra, señores, lo que ella dice, la fe mueve montañas. Si tuviéramos, como dice la canción, la fe del tamaño de un granito de mostaza, ¿cuántos milagros no podríamos ver? Como ustedes pueden ver aquí delante tenemos una foto que quiero que acá la cámara la enfoque. Para todos los que no saben, ella es Sor María Romero, una monjita nicaragüense que no solamente a Olga guió, sino a muchos otros, y con su intercesión nosotros estamos seguras, ella fue escuchada por nuestro Señor y se concedieron muchos milagros, como los 5 hijos de Olga, como que no tuviera ese tumor, y demostrarle a la humanidad que el hombre no tiene la última palabra, sino Dios. Sor María murió el 7 de julio de 1977, 7 del 77, y en 1988 el Papa Juan Pablo II la declara como beata. En este momento, a todos los que me están viendo, Sor María sigue esperando su canonización. Si ustedes, señores, tienen fe y creen como Olga y como yo en la Virgen y en los santos por su intercesión, créanme que, así como dice Olga, si seguimos esas recetas maravillosas de obediencia, ojo, de obediencia, de amor, de abandono en la voluntad del Señor, yo sé que el Señor puede hacer grandes milagros por ustedes. Aquí ustedes conocen los números de María Visión, nos pueden escribir, me pueden escribir a mí, y ojalá, y después de este podcast tan hermoso, Olga, nos enteremos de un milagro para que ella finalmente... Solo le falta uno. Solo le falta un milagro, porque se conocen muchos, pero fueron antes de su muerte y tiene que ser después de su muerte para que puedan canonizarla. Pero yo tengo la fe de que va a ser así. Yo también. Tu historia, literalmente, como lo dije al principio, rompe toda lógica humana. No hay forma de explicarlo. Y yo creo que lo que nos enseña esto, Olga, es que la fe no se trata de cerrar los ojitos, se trata de abrir el alma y ponernos en las manos del Señor y creer que las cosas pueden ser posibles. Ahora, hay veces que el Señor nos va a decir sí, otras veces nos va a decir todavía no, y otras veces nos va a decir definitivamente no, pero tengo algo mejor para ti. Entonces también hay que confiar en sus designios. ¿Tienes algún mensaje para la gente que nos está viendo, que quizás estén pasando por una situación donde lo único que queda es la fe y la esperanza? ¿Qué les dirías a esas personas, Olga? Yo creo que lo que decía San Agustín, que hay que actuar como que si todo depende de nosotros, pero hay que rezar como que si todo depende de Dios. Ese es el teamwork, ese es el equipo. Entonces, haz tu parte y Dios va a hacer la de Él. Y confía que Él va a hacer la de Él. Perfecto. Yo creo que esa es la mejor receta y quiero que sepan que Olga no solamente vino aquí a contarnos esta historia. Olga quería dejar un legado para su familia, para sus hijos. ¿Para cuántos nietos tienes ahora? 19. 19 nietos. Todo es posible para el Señor. Y sigue dando su testimonio a muchas personas para que puedan confiar en el Señor y para que crezcan y se fortalezcan en esa espiritualidad que tanta falta nos hace, especialmente en estos tiempos, Olga. Sí, inyectar la fe. Inyectar la fe. Inyectar la fe. Te quiero dar las gracias. No, gracias a ti. Me hiciste llorar todo el programa y de felicidad. Fíjate tú, son lágrimas que valoro mucho. Eres una mujer excepcional. Ajá. Tienes un ángel, una cosa que no puedo explicar. Desde que ella llegó aquí, el set, hemos sentido cosas muy particulares y sé porque la Virgen está contigo y porque Dios está contigo. Y este programa se lo queremos dedicar a Sor María Romero. De verdad que en el cielo, donde sé que ella está, va a seguir intercediendo por ti y por todos los que pidan su intercesión. Gracias, Olga. Como les digo siempre a mis televidentes, aunque lo engañoso es atractivo, siempre será mejor elegir lo correcto. Que Dios nos bendiga y que la paz y el amor del Señor nunca nos falte. Hasta la próxima.